Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad de este programa no es reemplazar una consulta médica. Nosotros lo que queremos con este programa es hacer un proceso de prevención en salud, de entender más nuestro cuerpo humano. Tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Todas las especialidades pasan por este set para compartir con ustedes lo que estamos viendo con más frecuencia en la consulta, lo que escribo en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes, que viene con un segundo libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, 2 libros en uno, que ustedes consiguen en todas las librerías Nacional de Colombia y la consiguen también en todas las tiendas naturistas. Lo que queremos es que entendamos y vamos más allá de lo que es el proceso de la enfermedad. Todos los médicos que nos apoyan en nuestro Parque de la Salud son médicos que hemos sido formados en universidades ortodoxas, todos con diferentes especialidades, radiología, ginecología, cirugía y diferentes especialidades. Pero hemos buscado unas terapias complementarias para el ejercicio de la práctica médica. Se dice que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y también hay una inquietud, es que va a buscar uno en un paciente cosas que no conoce, no ha estudiado. Por eso es triste que a un paciente se le diga, no hay más que hacerle, o lo suyo no tiene tratamiento, cuando la medicina es tan grande, tan amplia y tantas cosas que ofrecerle al paciente. En la elaboración de la historia clínica hay algo muy importante y en el cual ustedes juegan un papel muy importante, y es entender la enfermedad no como un síntoma, sino de dónde viene, después de qué o a qué le achaca. Y en todo ese contexto de la elaboración de la historia clínica para nosotros es muy importante el conocer el estado de felicidad de la persona. Por eso nuestra historia clínica siempre, ¿usted es feliz o no? ¿A qué le achaca lo que tiene? Con todo eso uno empieza a entender un adagio que dice que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y si nosotros no tenemos el suficiente tiempo, porque nuestro sistema de salud nos exigen ver tantos pacientes, o que no hay un tiempo suficiente en la consulta, pues sí, yo puedo entender el dolor de la persona. Inflamación, artritis, artrosis, lupus, fibromialgia, diabetes, tiroides, todo lo que es lo que ustedes consultan. Pero, ¿dónde está la parte emocional? Lo triste es que muchos pacientes salen de la consulta y cuando van en el carro o en el taxi, se me olvidó decirle tal cosa al doctor. Por eso yo insisto que ustedes deberían ir a la consulta con una lista de síntomas. Y donde lleguen a un consultorio y el médico le diga, dígame una o dos cosas de las que tiene, párese y váyase. Porque es imposible hacer un diagnóstico de una enfermedad cuando le están diciendo, dígame una o dos cosas de las que tiene. Y las otras, es que el cuerpo tiene muchos síntomas al mismo tiempo. Y entre más información tenga uno, más fácil va a ser hacer un diagnóstico. Voy a compartir esta primera parte del programa con Mónica Hoyo Sosa. Ella es enfermera y también es psicóloga, con una especialidad en Mindfulness. Y entonces, yo quiero que antes de hablar de ese tema, hablemos un poco de ese contexto, Mónica, de el papel que juega los estados emocionales con respecto a la enfermedad. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. La mayoría de las personas siempre, te lo voy a contar desde mi experiencia profesional, yo trabajo más a nivel empresarial. En las empresas que estamos viendo, lo que tú decías, la mayoría de la gente es muy infeliz en su trabajo. Y voy a colocar una palabra que leí alguna vez donde decía, muchos espíritus mueren a las puertas de las oficinas. Y es que estamos encontrando que la mayoría de las personas que trabajan van a sus trabajos en ocasiones en una situación de tristezas, desmotivados, infelices. Y esto también está repercutiendo pues, en las condiciones de cómo una empresa se desenvuelve en sus indicadores. Por ejemplo, mayores ausentismos, mayor rotación, mayor incapacidades médicas.
y ahí es donde yo entro pues a hablar un poco más del tema emocional. ¿Qué nos hemos estado dando cuenta? Que muchas veces las personas llegan señalando que tienen una gastroenteritis, por ejemplo, y el médico lo que hace es formular para una gastroenteritis, pero cuando nosotros entramos a hacer una revisión de esa gastroenteritis, entramos a hacer una revisión más profunda, nos damos cuenta que eso está asociado a un estado emocional, está asociado a una situación de un estrés mal manejado, ya sea por condiciones extralaborales, o sea, situaciones con sus familias, problemas familiares, con sus parejas, económicos, con situaciones de frustración, y lo que termina repercutiendo es en una manifestación física, ¿sí? O fisiológica. Entonces, definitivamente sí es muy importante que los médicos, y más en esta época que hablamos tanto de la felicidad laboral, la felicidad, siempre estamos teniendo en cuenta que es muy importante identificar si uno sí está siendo feliz. Y si le preguntáramos a las personas si son felices, créeme que la mayoría de gente señala que no lo es. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel muy importante los médicos, los profesionales de la salud. No solamente es mirar al ser humano como un ser totalmente, pues un componente físico, sino que hay que mirarlo desde un componente emocional, espiritual. ¿Para qué? Pues para poderle ayudar a que esa persona pueda liberarse de esas cargas, de esas situaciones que están interfiriendo en su día a día. Entonces sí es muy importante, eso está muy asociado y lo estoy viendo mucho a nivel empresarial, sumamente lo veo todo el tiempo, por ejemplo, situaciones de estrés laboral, especialmente con ansiedad, en donde llegan, pues tú sabes, nosotros trabajamos el tema de mindfulness es atención plena, vivir el aquí y el ahora, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo en este momento soy consciente que estoy hablando contigo, que cómo tengo la pierna, cómo estoy tomando el micrófono, las personas que nos están mirando, sí, soy consciente de eso, pero por lo general la gente vive muy atada al pasado o al futuro, no en el momento presente. Entonces, al pasado, las cosas que dejaron de vivir, las decisiones que no tomaron en su momento, o las decisiones que permitieron tomarse y que no le están correspondiendo a su vida. Entonces, esas situaciones de estar anclado al pasado o al futuro, ansioso, qué me va a ocurrir, qué situaciones voy a desarrollar, pues hace que la gente no viva y no tenga esa atención de su día a día y por eso muchos de ellos no son felices y empiezan a tener ya afectaciones de índole emocional que de alguna manera, van a repercutir y se van a evidenciar en diversas manifestaciones clínicas. ¿Sí? Por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, cardíacos, que es más una afectación, como tú lo decías, más un tema donde el cuerpo se tiene que manifestar, hasta problemas de garganta, ¿no? Que muchas veces decimos, esos problemas de garganta están muy asociados a la falta de manifestación, a la falta de hablar, de señalar algunas inconformidades. Nosotros, yo trabajo mucho el tema de riesgo psicosocial, que es un tema que cada vez las empresas lo ven, pues se fijan más en ello, buscando que a través de la intervención del riesgo psicosocial se pueda mejorar la calidad de vida laboral y la felicidad laboral. Usted acaba de tocar un tema bien interesante y yo quiero que lo toquemos después de este corte de comerciales porque, mire, estamos hablando de algo laboral, estamos hablando de la infelicidad, que finalmente estos pacientes terminan en consulta médica. Pero si no sabemos interpretar eso, si yo no tengo el suficiente tiempo, la empatía, la conciencia, como ya dice, el mindfulness, estar yo en el presente, en la realidad, terminaré tomando una pastica para cualquiera de esos problemas de salud, sin poder interpretar qué es lo que pasa y que estaremos ampliando después de este corte comerciales. Hoy tuve la oportunidad de atender a una paciente muy joven referente a esa parte de alegría laboral que hace énfasis Mónica Hoyo Sosa. Y entonces la paciente refería a dolor en las manos, que se le estaban inflamando, que le incapacitaba trabajar bien. En la consulta empezamos a preguntarle si era feliz o no. Ella decía, no, yo no soy feliz, estudié lo que no era. Y estaba trabajando en el lugar que no era. Cuando empezamos a hacer ya la historia con el doctor Andrés Felipe Rosas y con todo el equipo de médicos, porque yo ya no atiendo consultas, sino que atiendo en grupo, hacemos rondas médicas con los pacientes, nos dábamos cuenta que
ese proceso de dolor y de inflamación que ella estaba haciendo era como un contexto de rechazo a su parte laboral, de infelicidad laboral, en su juventud de búsqueda por otras cosas, sabía que estaba en el lugar equivocado. Entonces, sí, uno le pudo haber mandado a ella, si uno fuera médico ortodoxo, pues le manda diclofenac, ibuprofeno, acetaminofén, habrán otros que le mandarán metotrexate y le mandarán medicamentos más fuertes, medroles y demás. Si uno fuera más dedicado a la medicina mal llamada alternativa, pues entonces uno de pronto le hubiera mandado a ella productos naturales, y ayunos y dietas y demás, que en su conjunto ambos sirven. Pero cuando conocimos toda esa historia, ese contexto laboral, emocional y de felicidad, nos dimos cuenta que el problema no era únicamente esto. Encontramos una cantidad de cosas donde esta persona, este paciente, necesitaba más de un tratamiento del alma que del mismo tratamiento físico. Y ahí iniciamos con ella y vamos a empezar una serie de ayudas donde el mindfulness, la psicoterapia, en muchos casos la cromoterapia, la hipnosis, las terapias de otras cosas complementarias se convierten en una ayuda importante para esta paciente. Como ella, muchos pacientes, muchísimos. Usted hablaba ahorita como de esa parte laboral y de eso que ustedes ven cuando van a hacer visitas empresariales, el que se incapacita todos los días por la migraña, el que tiene el colon inflamado, el que se le empeoró el problema dermatológico. ¿Y qué papel juega ustedes desde la psicoterapia, desde el mindfulness, desde todas esas ayudas terapéuticas del alma en el paciente? Bueno, lo primero es que empiecen a ser conscientes, conscientes de su momento actual, del aquí y del ahora. Empezar a identificar por qué me estoy sintiendo así, por qué cada momento acudo más a consulta, por qué cada vez se me agudizan los síntomas. Y para nosotros es muy importante esa conciencia de cómo esa persona está viendo su mundo interior, pero también exterior, porque nos encontramos que muchos de los problemas que están dándose afuera, exteriores, son los que ellos empiezan de alguna manera, a interiorizar y no los sacan, ¿sí? O cuando los muestran, pues los muestran de manera negativa. Por ejemplo, en ocasiones vemos personas con diversas situaciones y diversas dificultades, pero sus manifestaciones, por ejemplo, son de irascibilidad o irritabilidad. Están cada vez, las personas menos se le acercan a hablarles en su trabajo, tienen mayores dificultades para tomar decisiones, para concentrarse. Entonces es una forma en que se manifiesta también. Entonces lo primero es ser conscientes. Nosotros también estamos trabajando conjunto con el mindfulness, todo lo que tiene que ver con la psicología positiva. Y la psicología positiva lo que trae es empezar a trabajar desde tus fortalezas, lo que es positivo, bueno en ti, cómo te ayudamos a potencializarlo. No sé si muchos habrán escuchado hablar acerca de una cátedra que dicta Tal Ben-Shahar en la Universidad de Harvard. Esa cátedra, más o menos 1.500 estudiantes se inscriben cada semestre y en esa cátedra se trabaja la cátedra de la felicidad. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque normalmente vivimos en un mundo donde siempre buscamos es alcanzar más el tener o el saber que el ser. Entonces, cuando trabajamos a nivel empresarial, trabajamos es el ser, la importancia de ser, ¿sí? Yo como ser humano, desde mis emociones, y empezamos a trabajar algo que dicta Tal Ben-Shahar en la Universidad de Harvard, es ser agradecido. Empezar a ser agradecido por todo, por tu cuerpo, por las personas que están en tu vida, por las cosas, si llovió, si hizo sol, o sea, empezar a ser agradecido por las pequeñas cosas, pero junto a ello trabajar los actos de bondad, empezar a ayudar al otro, porque nos hemos dado cuenta que cuando ayudamos al otro también se potencializa más la felicidad. ¿Qué hacemos nosotros? Es una serie de actividades en donde unimos mindfulness, atención plena, la ayuda al otro, el agradecimiento, y con eso la gente empieza también a darse cuenta de la importancia de ser. Y algo que para nosotros dentro de mindfulness es muy importante, que es la compasión. Pero la compasión no como la vemos nosotros los colombianos, que es el sentir lástima, no, la compasión es ponerme a unir con el otro, entenderlo
y de alguna manera armonizar y fluir con el otro, ¿sí? Sí, ayudándole a que sea mejor persona y a que esté mucho mejor en su espacio laboral. Entonces, nosotros a través de unas sesiones, tanto individuales como grupales, lo que llevamos es que las personas logren interiorizar esta información para que lo empiecen a aplicar en todo su contexto, laboral, familiar, de pareja, pero sobre todo que también empiece a trabajar ese ser. ¿Yo para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo yo a través de mis fortalezas y de mi conocimiento puedo ayudar al otro? ¿Cómo a través de lo que yo hago puedo impactar la vida del otro? Y de alguna manera eso empieza también a cobrar un sentido para esa persona. Posiblemente la paciente que tú refieres es por eso, su propósito de vida es otro y se siente totalmente en incongruencia con lo que está haciendo. Posiblemente sus intereses son otros, pero se siente en una lucha constante por no poder hacerlo. Entonces, básicamente, la intención es que también nos acerquemos más a ese ser que estamos dejando a un lado. Cuando nosotros nos acercamos a ese ser y cuando empezamos a darnos cuenta del propósito de nuestra vida, las cosas fluyen de una manera más armoniosa y también nos contribuyen a construir salud. Definitivamente este tema va de lado a lado, ¿no? Porque es que uno lo puede ver desde paciente, pero también desde terapeuta. Yo quedé impresionado en estos días que me llegaba una señora en un estado de angustia, depresión, que estaba siendo estudiada por un cáncer, y fue donde su oncóloga en Pereira y ella se la arrimó a la paciente y la médica decía: no me toque, a mí no me gusta que me toquen. Y la señora quedó regañada, angustiada, no. ¿Qué contacto o qué facilidad de contar y de expresar su problema con una persona que de entrada le generó un rechazo? A veces nuestras actuaciones, tanto como paciente como médico, terminamos chocando y distanciándonos, lo cual impediría que uno entrara en un proceso terapéutico, porque no únicamente sana al médico. Yo puedo tener un problema terrible y me encuentro a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, que me escucha, que me abraza, con quien dialogo, y ese puede ser mejor terapeuta en ese momento. Por eso es tan importante que entendamos eso desde esa parte. Vamos a continuar después de este corte hablando de estos temas tan importantes y agradecerle a Mónica por compartir este espacio con nosotros. Ya regresamos. Estados de acidosis, inflamación, Helicobacter pylori, cáncer, entre otras afecciones de salud, encuentran un gran complemento terapéutico coadyuvante con bromelina, producto obtenido de la piña, moringa, cannabinoides y componentes enzimáticos para un suplemento dietario. Bromelina, ahora en tiendas naturistas y droguerías. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. El cloruro de magnesio es un elemento básico para las funciones de nuestro organismo, con propiedades antiinflamatorias, analgésicas, desintoxicantes, quelantes, y el magnesio se convierte en un elemento fundamental para las funciones cerebrales, un complemento terapéutico en el manejo del dolor con apis y árnica y en procesos cerebrales con cloruro de magnesio y ginkgo biloba. Magnesel es una nueva presentación de cloruro de magnesio para preparar en polvo y consumir durante el día en 1 litro de agua cada sobre. Magnesel ahora en tiendas naturistas y droguerías. Cuando nos alimentamos mal, tomamos antibióticos o simplemente estamos estresados, la salud de nuestro sistema digestivo se puede ver afectada. Es por esto que Master Fibra y BioPlus Dr. Rojas se unen para ayudar a combatir los problemas digestivos y así fortalecer nuestro sistema inmune. La acción probiótica del BioPlus
estimula y restaura el crecimiento de la microflora intestinal, promoviendo la correcta digestión y absorción de nutrientes alimenticios. Y Master Fibra, fibra prebiótica que normaliza el funcionamiento del colon, ayudándonos a acelerar el tránsito intestinal, previniendo el peligroso estreñimiento y controlando la sensación innecesaria de apetito. Además, es el perfecto alimento para las bacterias probióticas del BioPlus. Porque el sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, cuidémoslo con Master Fibra y BioPlus. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y continuando con este tema de la psicoterapia, que yo vuelvo, insisto, no, todos deberíamos de ser psicoterapeutas y todas las especialidades médicas y en énfasis los médicos. María Camila es hermana de Mónica Hoyos Osa y también es psicóloga. Y uno se pregunta, bueno, ustedes hacen una carrera como me pasó a mí y a muchos de los médicos que me acompañan en el Parque de la Salud, y ustedes estudian un proceso de psicoterapia. Y usted empieza a investigar, uno encuentra a veces vacíos, su hermana le gustó más la parte empresarial y demás, pero ustedes encuentran un complemento psicoterapéutico que es el mindfulness y otras terapias en el paciente. ¿Por qué? ¿Qué la lleva a usted a esa búsqueda? ¿Qué es eso del mindfulness? ¿Cómo le puede ayudar a un paciente? ¿Cómo uno en una consulta, cuando el paciente llega a donde nosotros, como el caso de la paciente que llegaba hoy, y nosotros dijimos, no, pues entonces que María Camila o Mónica le hagan una terapia a este tipo de pacientes? Sí, bueno, el mindfulness es una terapia de psicología de tercera generación que viene desde Oriente y afortunadamente ya está llegando a estos lados del occidente para impactar la vida de las personas que están buscando precisamente ese ser, ese propósito de vida, porque muchas veces nos quedamos en cosas externas. Entonces es como vivir más internamente en nuestro propósito, estar presentes en el aquí y el ahora. Eso es lo que es mindfulness, disfrutar del momento presente. Y para eso existen varias técnicas. Es algo que es sencillo, pero a la vez, cuando uno empieza a practicarlo, ve la complejidad y que es aplicable a cualquier persona. No necesariamente lo debe aplicar o lo puede hacer una persona que trabaje en el sector de la salud o solamente personas que estén enfermas. No, lo puede aplicar cualquier persona en su vida cotidiana y hay evidencias científicas que demuestran la efectividad de lo que es vivir el momento presente, que es el mindfulness. Y, María Camila, cuando uno estudia la universidad, pues uno tiene unas bases terapéuticas y unos conocimientos para ayudarle a la persona, pero uno sigue en esa búsqueda y usted se encuentra esto como un complemento terapéutico. Es importante que esto se ejecute, se ejerza en el campo de la psicoterapia para buscar mayores resultados. Claro que sí. Me parece que es un complemento para cualquier psicoterapia o en el caso de los médicos también es muy aplicable porque inclusive en la parte de las personas que son enfermas y tienen que someterse a dolores fuertes, el hecho de que practiquen el mindfulness les va a ayudar a sobrellevar esos dolores de una forma pues mucho más fácil, que es algo maravilloso como se van viendo las evidencias. Y el hecho que en la actualidad está cogiendo más fuerza terapéutica y la finalidad de esta terapia es que la gente realmente no tiene conciencia del hoy. La gente ha perdido el camino, la gente se dejó distraer tanto por el trabajo, por las cosas materiales, por las otras personas que perdieron esa identidad consigo misma. Sí, es que nosotros normalmente como venimos trabajando es que somos personas que estamos pensando en el futuro y eso nos genera ansiedad. O estamos en el pasado y eso nos genera quizás depresión, angustia. Entonces para poder llegar como un estado de conciencia plena es aprender a vivir el momento actual
reconocer las emociones, por qué me siento así, qué es lo que está pasando, y no vivir como en ese mundo externo, que es lo que lo lleva a uno a desestabilizarse o en esa parte emocional perder como ese rumbo. Ustedes van a invitar, en Manizales van a llevar a cabo este taller, que son varios niveles. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Qué tipo de personas lo pueden hacer? Bueno, lo que vamos a realizar es una certificación internacional en Mindfulness. Lo llevaremos a cabo acá en la ciudad de Manizales los días 15 y 17 de mayo, es el ciclo básico, y el domingo vamos a hacer un retiro. El ciclo intermedio también lo vamos a hacer el sábado 19 y el 20 el retiro. Esta formación sirve para cualquier persona que le interese potencializar su ser, que quiera conocerse, que esté buscando ese propósito de vida, que quiera disfrutar de las pequeñas cosas, que de pronto sienta que si tiene un vacío, ese es el momento como de adquirir las herramientas y las técnicas para seguirlo aplicando en su vida. Eso no es solamente que vayan a la certificación y ya, sino que es algo que uno lo continúa practicando, o sea, lo vuelve un estilo de vida. Esto es lo que es el mindfulness, un estilo de vida. Que cuando tú dices que cualquier persona lo puede hacer, porque si bien es cierto, esto está, digamos que terapéuticamente enfocado a muchos profesionales de la salud, las personas que tienen cualquier proceso de patología, de enfermedad, o simplemente que quieran mejorar sus condiciones de vida, deberían de hacer este tipo de terapias. Porque así como yo voy en una moto y tengo un accidente y tengo 7 fracturas y el cuerpo solito es capaz de regenerar todos los tejidos y pegar esos huesos, cada uno de ustedes debería de ayudar terapéuticamente, cambiando la actitud, el pensamiento, encontrando la alegría, sintonizándose con el presente, gozándose en este corto tiempo que es nuestra vida, y esa es una manera, el mindfulness, que ustedes aprendan eso para que ustedes mismos se ayuden, porque posiblemente hoy estén aliviados, y quién nos dice que mañana no vamos a estar enfermos y necesitamos de esa terapia. Y tenemos el profesional que sabe del tema, o tenemos el profesional que nos va a escuchar. Por eso yo quiero que todos ustedes se den esa oportunidad. María Camila, muchas gracias. Vamos a ir a este corte de comerciales y estaré con el doctor Andrés Felipe Rosas hablando también de un tema tan importante como es relación de la psicoterapia, de los estados emocionales con la enfermedad. Ya regresamos. Saben que una de las dificultades que nosotros tenemos en el ejercicio de la práctica médica, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en nuestro Parque de la Salud, es poder conseguir que el paciente nos cuente su historia desde la parte del alma. Porque muchas personas relacionan el estado emocional con el psiquiatra. No, entonces yo no voy porque es que estoy loco y yo no estoy loco. Y es lo primero que la gente piensa. Si los remitimos donde el psicólogo, piensan lo mismo. Cuando yo hago los programas con la doctora Adriana Maya, la odontóloga neurofocal, ella siempre dice, qué difícil muchas veces ir a la sala de espera, llamar a un paciente que viene para donde uno de los médicos para que pase primero por odontología. Porque la gente no entiende que van por un dolor en la rodilla y los va a ver la odontóloga neurofocal. Cuando nosotros hicimos el programa del Día para tu Salud, o hicimos el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal que dura 6 días, siempre a los pacientes les hacemos psicoterapia, cromoterapia y reiki. Pero en esa parte de psicoterapia hay 2 conceptos, el del psicólogo, pero también tenemos un concepto desde esa parte integral de la medicina china para poder interpretar el alma del paciente con respecto a su estado de enfermedad que tenga. Nunca olvido un paciente que fuimos a atender en la Clínica Guadalupe en Armenia, y entonces el paciente no nos quería contar nada, era muy callado. Y nosotros le preguntábamos su estado de felicidad, le preguntábamos a qué le achacaba, y él no contaba realmente su historia. Vamos a hablar un poco con el doctor Andrés Felipe Rosas de ese contexto del paciente que con dificultad nos cuenta sus estados emocionales, primero que está ocultando,
Y lo segundo, cómo poder ayudar a que el paciente realmente abra su corazón en su historia clínica. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muchísimas gracias a todos los televidentes por estar siempre conectados con nosotros. Y qué bonito entender esa parte y que cada día estamos rescatando más esa idea de la humanización de la atención en salud, porque es muy triste encontrar en los hospitales que tildan a los pacientes con el diagnóstico, ¿no? El del hígado graso, el amputado, ¿sí? Denigrando esa parte humana. Entonces es volver a rescatar esa parte de lo que es realmente el ser humano, porque el ser humano no es mucho menos un diagnóstico, no es una pierna, no es un hígado, no. Él es un compendio de pensamientos y emociones. Y muchos de estas emociones, muchos de estos sentimientos se nos manifiestan en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo comienza, no digamos que a somatizar, porque a veces uno habla de somatizar y lo relaciona como que está como disvariando, ya lo tildan a veces como loco, ¿sí? Es entender que el cuerpo habla lo que el corazón no ha podido expresar, lo que digamos que el alma está sufriendo. Y encontrar este tipo de pacientes que se guardan las emociones. Recuerdo mucho también este paciente en la clínica Guadalupe, porque no hablaba, y entonces es ahí donde uno realmente tiene que tomarse de varias herramientas para comenzar a comprender la historia de vida del paciente. Y una de las herramientas muy bonitas es la cromoterapia. Cómo entender simplemente con el hecho de ver a la persona, la forma y el color en que está vestida, comenzar a entender cuál es su proceso que llamamos enfermedad. En mi forma particular, a mí siempre me gusta tener algo de color azul claro, ya sea en un bus, en una manilla, en el mismo uniforme, porque es que el hecho de impactar con el color azul claro, y es algo que debemos tener en nuestro cuarto, comenzamos a cultivar nuestra autoestima, porque ese es el color del quinto chakra que expresa lo que siente, ¿sí? Me ayuda a expresar lo que siento, pero me ayuda a cultivar el amor por mí. Es muy interesante y yo sé que muchos profesionales de la salud ven este programa, entonces que comiencen a instruirse la cromoterapia desde la medicina china, desde la Ayurveda y desde la cromoterapia egipcia, y comprender cómo estas herramientas nos comienzan a dar un paso o estar un paso más adelante para poder realizar un buen diagnóstico y también comenzar a hacer tratamiento desde la cromoterapia. Y bueno, comenzamos a ver esa parte cuando ingresa el paciente, cómo está vestido, cómo se expresa, ¿sí? Hay un libro también que dice que cómo leer el cuerpo, personas que andan con el ceño fruncido, qué mal genio tiene, qué ira tiene, ¿sí? Los párpados caídos, es una persona que a veces es muy obsesiva con las cosas o tiene alguna tristeza que no le deja expresar. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y en la medicina china dicen que es digamos que en los ojos donde se manifiesta el Chen, y el Chen son las emociones. ¿Cuál es el brillo de los ojos? De hecho, hay personas que se especializan en solo la parte de ver el ojo, comienzan a hacer un diagnóstico. Entonces, que en los párpados está el estómago y el vaso, que en los cantos está el corazón, que en la esclera está el pulmón, que en el iris, bueno, cada uno tiene una representación, en la pupila del riñón, y comenzar a ver qué es lo que está pasando. Curiosamente hoy nos llegó una paciente muy joven con signos de algo que se llama artritis reumatoidea, y comenzamos a ver la historia y vemos los exámenes y nos damos cuenta de que todo sale bien. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar esa parte de qué es lo que le está pasando a este ser en su corazón. Y comenzamos a ver la historia y comenzamos a darnos cuenta básicamente es que ella había perdido su articulación con la vida, con su quehacer, porque quería estudiar algo, lo hizo, pero en el momento que fue a ejercer lo que había estudiado no le gustaba, entonces perdió esa articulación, perdió como digamos, esa coherencia y esa adaptación con lo que estaba haciendo. Entonces comienzan a doler las manos. Claro, es que me duelen las manos porque perdí esa articulación, lo que quería hacer, porque energéticamente desde la parte de la medicina china se me movió el piso, llevaba 2 meses trabajando, entonces me cambiaron mi lugar, sí, de estar estudiando en la comodidad de mi casa a afrontar la vida ya, digamos, con un nivel más allá de responsabilidad. Entonces se me mueve esa energía del riñón y resulta que el riñón es miedo, lo que no quiero expresar. El riñón es falta de seguridad, esa falta de seguridad que tengo para hacer las cosas, es de nuevo ese miedo.
tengo mucha responsabilidad, pero también resulta que el riñón aflorece en nuestros oídos, en nuestra calidad del cabello. De hecho, ya decía que se le caía mucho el cabello y se le comenzamos a ver muchos signos de que había una deficiencia del riñón y que no simplemente con una pastillita para el manejo de una artritis, cosa que no tenía según los exámenes, se le va a quitar. Hay que ir más allá y comenzarles un tratamiento desde la psicoterapia, obviamente también desde la parte física, desde la parte bioquímica, pero ir un poquito más allá y entrar a los cuerpos que ya está demostrado que existen, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Entonces es entender esa parte de la terapéutica. Lo difícil en el ejercicio de la práctica profesional es primero entrar en razón de la búsqueda de la historia clínica y de la enfermedad, porque generalmente ustedes consultan porque tienen un dolor. Motivo de consulta: dolor, fiebre, inflamación, algo que les está causando problema. Pero lo más difícil es que las personas desarticulan esa parte desde lo emocional, desde lo afectivo, el conflicto con mi pareja, el conflicto laboral, el conflicto con mis hijos, la falta de felicidad, y todo esto crea en el organismo un desbalance en una serie de componentes que son los neurotransmisores, y de ahí se desprenden muchas patologías. Por eso insistimos que la persona siempre debe de tener primero una historia clínica muy completa donde la parte psicoterapéutica sea tenida en cuenta para mirar cómo uno puede coordinar esta parte psicoemocional y afectiva con la parte del cuerpo, y de esta manera poder encontrar el equilibrio. Ya regresamos después de este corte comerciales. Nueva edición de mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes. Un libro que explica de una manera muy didáctica esos motivos de consulta para que tengan una orientación, sin reemplazar una consulta médica, de ayudas nutricionales, diagnósticas y terapéuticas que pueden ustedes encontrar para bien de su salud. Las 100 enfermedades más frecuentes. Y a su revés, un segundo libro, que como lo dice el fondo de esta imagen, cómo hacer de la cocina una farmacia, donde ustedes encontrarán una gran ayuda, asesoría, de cómo convertir todos estos elementos que nos regala la tierra en ayudas terapéuticas para diferentes enfermedades. Una edición ampliada, una edición que va a ser de gran ayuda para todos ustedes. Lo encuentran en todas las tiendas naturistas del país y en las librerías Nacional de Colombia y aeropuertos. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ataque al corazón, ceguera, falla renal y hasta pérdida de un órgano del cuerpo pueden ser algunas de las consecuencias de la diabetes. Para que usted controle esta enfermedad y no ella a usted, nace Yaconet, una alternativa nutricional para el paciente diabético e hipoglicémico. Rico en zinc, picolinato de cromo, vitamina B6, obtenidos de productos naturales como el yacón, moringa, canela y avena, tomándolo 2 veces al día, frío o caliente. Yaconet nos ayuda a mejorar las funciones del páncreas, del hígado y del sistema circulatorio, permitiéndonos metabolizar mejor los azúcares y alimentos, devolviéndonos esa vitalidad y energía que nuestra vida necesita. Yaconet, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Es muy importante que ustedes entiendan que la felicidad nos crea armonía en nuestro cuerpo. Yo les cuento a ustedes una anécdota que me sucedió con una paciente diabética insulinodependiente
que en alguna oportunidad venían todos, su familia, puente, entonces fiestas, iban a reunir todos, venían de otros países, la señora era una felicidad total, diabético, la insulino dependiente, se fueron para la finca, lejos de la ciudad. Y cuando llegaron a la finca, ella se dio cuenta que se le había quedado la maleta con la insulina. Pero ella no quiso contarle a ninguno de sus hijos para no dañar el paseo y devuélvase en que la maleta, que la insulina y demás. Y ella se quedó callada y durante ese fin de semana estuvo con todos sus hijos. El martes ella regresó a la consulta muy angustiada para que le hiciéramos exámenes de sangre, porque llevaba 3 días sin insulina y demás. Lo que nos llamó la atención era que sus exámenes estaban prácticamente normales. Pues obviamente es una diabética, tenía los niveles elevados, pero no al punto de una persona que llevaba 3 días sin insulina. Entonces le decíamos nosotros, bueno, cuéntenos cuál es el secreto. Yo siempre estoy en ronda con todos los pacientes, con los médicos. Y entonces ella decía, no, pues el secreto, lo único que yo hice es que yo lloré mucho, pero de alegría. Yo me abrazaba con los hijos, ellos me contaban historias, yo pasaba de historia en historia, eso fue una felicidad total y me cuidé mucho de la comida. Ahí ustedes pueden ver cómo un estado emocional de alegría para ella se convirtió en una terapia para la insulina. Lo que sucede es lo contrario, la señora insulino dependiente que tuvo un conflicto con el hijo, que tuvo una pelea en la casa, que tuvo un robo, que tuvo alguna situación negativa, y pese a tener la insulina, las cifras se elevaron locamente, porque el cuerpo actúa y funciona con nuestras emociones. Otro día llamó una señora al programa de radio y entonces que tenía depresión, que mucha angustia, que no dormía bien, que una tristeza absoluta, que ya no quería vivir. Y entonces ahí en el programa de televisión, de radio, cuando ella llamó, yo le decía, señora, ¿y usted a qué le achaca todo eso? Y dice, doctor, fue que se me perdió el gatico. Cuando la señora dijo que se perdió el gatico, yo inmediatamente le pregunté cuántos hijos tiene y me dijo, tengo 6 hijos. Y entonces, cuando yo le pregunto más cosas, ella me dice que vivía sola, que en un apartamento, ella tuvo que buscar en un gatico lo que ninguno de los hijos le daban. El juego, el amor, la compañía, el afecto, todo lo que es el compartir con otro ser. ¿Ustedes creen que esa señora se curaba con un antidepresivo? O con un producto para la gastritis que ella tenía, o con un producto para el insomnio que ella tenía. El problema no era el gatico, que una persona llamó al programa y le dijo, yo le regalo un gatico. Ni ella se aliviaba con esos medicamentos, ni se aliviaba con otro gato. Ella tenía un estado de desilusión de madre tan grande. Era tanta la depresión, la tristeza, el desengaño, que finalmente tuvo que buscar en un gato lo que ninguno de los hijos le daban. Y se le pierde el gato. La señora entra en un estado de enfermedad total, ya no quería ni vivir. ¿Cómo manejar eso que ella consultó, doctor Andrés Felipe, que fue la gastritis, el insomnio, la depresión, las ganas de vivir, todo lo que ella dijo, cuando realmente de base ella tenía era una decepción de madre? Claro, digamos que desde el primer caso que habla el doctor Jorge Enrique hay que tener en cuenta mucho a las personas que están cursando por una diabetes, en qué momento de mi vida perdí el dulce, en qué momento de mi vida perdí esa chispa, esas ganas de vivir, ese sabor de la vida que realmente es la felicidad, ¿sí? Muchas de las diabetes se relacionan con eso y es muy común encontrarlo que son personas que han cursado por depresiones o tristezas o algún tipo de pérdida muy fuerte que lo que hace es que sus niveles de azúcar comiencen a bajar porque se comienza a volver a veces pensamientos obsesivos y darle vuelta a las mismas cosas y darle vueltas y resulta que eso es de la medicina china, es una humedad y la humedad estanca principalmente el vaso y el páncreas es donde se produce la insulina. Entonces miren lo bonito que cómo los estados de tristeza y la pérdida de ese dulce de disfrutar la vida nos puede generar una diabetes. La otra parte y desde el segundo caso es comprender de que el ser humano pues también hace parte del universo y que él debe tener un acompañamiento terapéutico. Claro, nosotros como profesionales de la salud, como servidores, como terapeutas, hacemos un acompañamiento pero realmente es muy poquito. Con nosotros estará en la consulta, no sé, máximo 1 hora, 2 horas, pero el resto de la vida, ¿qué? ¿Sí? Es entender de que el ser humano está acá, tiene
algo que lo sostiene, que es la creencia, la energía creadora, para no ponerle nombre, cualquiera que sea la persona. Aparte de eso tiene otro sostenimiento que es la familia, que a nosotros realmente nos gusta y es muy bonito escuchar al doctor Jorge cuando dice que entren y que le hagan barra, porque es que eso es lo que necesita una persona que está cursando por enfermedad, el apoyo de la familia. Y ya por último venimos los terapeutas. Entonces es entender ese proceso de enfermedad, cuál es el origen. Sí, es algo muy personal y yo creo que el 90-99% de todas las patologías tiene su conflicto desde la parte afectiva, desde la parte emocional. Y es comprender y hacer ese acompañamiento. Terapéuticas hay muchas, desde la homeopatía, desde las esencias florales, la cromoterapia, la misma acupuntura, con el mismo masaje tuina. Bueno, hay múltiples terapias que nos pueden ayudar, pero realmente lo principal y lo que nosotros le decimos a las personas es tomar conciencia. Entonces, entender que hay que tomar conciencia, y la conciencia no es el por qué me están pasando las cosas, sino el para qué estoy viviendo esto en mi vida. Entender que tengo que aprender para interiorizar y realmente comenzar a hacer los cambios. Nosotros les enseñamos dos cosas muy sencillas, uno es la alimentación y la otra la parte del ejercicio. Pero es que uno tiene que entender que uno tiene que hacer por uno mismo, que nadie hace por uno lo que uno realmente tiene que hacer, que es cultivar ese amor por uno mismo, cultivar el perdón, ¿sí? Por eso la parte, y es una recomendación pequeñita, pero va a influir mucho en su vida, y es que tengan un poquito de azul claro en sus cuartos, bueno, en el lugar donde más estén. Y ya a partir de eso, ya hay muchas terapéuticas, claro, hay que comenzar a manejar la gastritis, pues porque es lo físico, el dolor, pero hay que entrar en todos los niveles, bioquímico, emocional y mental. Definitivamente el concepto de la salud es un concepto muy integral, y el concepto de la salud es no sentir síntomas. No, el concepto de la salud es también tener esa paz y tranquilidad emocional. Si nosotros no somos capaces de ser felices con nosotros mismos, con lo que nos tocó, cuerpo, altura, color de ojos, lo que sea, con una enfermedad, porque es que la felicidad también está en poder entender la enfermedad que tenemos. Nunca olvido que tuve una paciente con un cáncer de seno y me dijo: doctor, yo no tengo tiempo de estar enferma, yo tengo muchas ocupaciones. Ustedes no saben cómo fue el proceso de lindo del cáncer de esa señora y lo bien que está esa señora, y ha pasado mucho tiempo. Porque es que nosotros con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes podemos controlar muchas partes del cuerpo, pero también puede suceder lo contrario, que lo que nosotros decimos y pensamos se decreta y se concreta. Por eso es tan importante tener esa paz interior. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. No olviden en Facebook Medicamentos Dr. Rojas, y en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Muchísimas gracias.